Muy buena tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su noticiero vespertino Edu Noticias, siempre informando oportunamente. Hoy es 10 de octubre del 2020, mi nombre es Ernesto Mondragón y le pido que nos acompañe a lo largo de esta edición, ya que tendremos las noticias más importantes. Y nos vamos de lleno a la información. Como sabemos, la educación básica se conforma por tres vertientes. Una de ellas es la educación preescolar. Maestro Jesús Barrios, ¿qué es lo que nos tiene sobre este aspecto tan importante? Gracias, compañero. Para continuar con la información, educación preescolar. La educación preescolar es obligatoria. Atiende a niños de entre 4 y 5 años de edad. La educación preescolar tiene tres modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. En la Ley General de Educación, en su artículo 37, la educación preescolar junto con la primaria y secundaria pertenecen a la educación básica. La educación preescolar debe ofertar a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, afianzar la seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades. Muchas gracias por la información, maestro Jesús Barrios. Estoy de acuerdo con su punto de vista, pues es importante también que recordemos que la Ley General de Educación establece específicamente en su artículo 37 que el nivel preescolar junto con la primaria forman parte de la educación básica y por lo tanto obligatoria. Ahora vamos con la maestra Flavia, que nos tiene información importante sobre el nivel primaria. Adelante, maestra. La educación primaria obligatoria se imparte a niños de 6 años hasta 14 años de edad. Se divide en 6 grados. Ofrece 3 servicios: general, indígena y cursos comunitarios. General es la escuela que comúnmente conocemos. Indígena atiende a alumnos de pueblos originarios del país donde hablan una lengua indígena, y cursos comunitarios atiende a alumnos con escasos recursos o con baja población, y estas escuelas que atienden estos lugares se les conoce como CONAFE. Muchísimas gracias, maestra Flavia, por su participación. Y como también sabemos, en todos los niveles educativos se deben de evaluar a todos los alumnos. En cuanto a este aspecto, me gustaría pedirle al maestro Abel que nos platicara cómo es que un estudiante de nivel primaria puede ser promovido de un nivel a otro. Adelante, maestro, por favor. Los criterios de promoción de educación primaria son los siguientes. Es una escala oficial numérica del 5 al 10, siendo el 6 la calificación mínima aprobatoria. El promovido es cuando el alumno obtiene la calificación final aprobatoria en español y matemáticas de 6. A su vez, su promedio general anual es mayor o igual a 6. De igual forma, deberá promoverse al alumno que tenga calificaciones finales menores a 6 en alguna de las asignaturas, siempre y cuando no sea español ni matemáticas, y su promedio general anual sea de 6 o más. El no promovido es cuando el alumno reprueba español o matemáticas, o si aprueba esas dos asignaturas, pero su promedio general anual es menor de 6, entonces se daría el caso de tener un alumno no promovido. Para concluir, maestro Abel, y cambiando un poquito de nivel educativo, ¿nos podría dar información sobre las modalidades en las que se imparte la educación secundaria? Modalidades de educación secundaria. Secundaria general. Las materias se imparten de manera continua y amplían los conocimientos culturales adquiridos en la educación primaria. Secundaria para trabajadores. Atiende a una población de 15 años y más que porque laboraba o rebase la edad requerida no pudo ingresar a la secundaria. Secundaria técnica. Además de impartir las materias académicas de la general, capacita a los educandos en actividades productivas, industriales y agropecuarias. Telesecundaria está dirigida fundamentalmente a la población escolar medio rural. Secundaria comunitaria rural es también conocida como CONAFE y está dirigida a la población de difícil accesos o lejanías. Gracias, maestro, y continuamos informando, y para ello
Nos enlazamos nuevamente con la maestra Flavia, que tiene información importante del nivel medio superior y técnico superior. La educación media superior es la que se imparte después de la educación secundaria. Podemos encontrar tres modalidades. La primera es el bachillerato general, donde podemos estudiar la preparatoria abierta, a distancia o de manera escolarizada, con el objetivo de preparar el bachillerato general, es decir, los conocimientos básicos. Ejemplo de estas escuelas sería la escuela anexa a la normal, escuelas oficiales, telebachillerato y COBAEM. La siguiente modalidad, que es el bachillerato tecnológico, es bivalente porque ofrece una carrera técnico-profesional que tiene que ver con tecnologías. También prepara para estudios superiores. Ejemplo de estas escuelas sería CEBETA, CEBETIS y CECITEM. La siguiente modalidad, que sería la tercera, es la educación profesional técnico. Es para formar profesionales con diversas especialidades, con el propósito de preparar recursos humanos que ocupen algunos mandos intermediarios para desempeñarse en supervisión, control y evaluación de los procesos de producción. Ejemplo de estas escuelas sería el CONALEP. El técnico superior es la opción de la licenciatura orientada a la práctica. En ella podemos obtener un título profesional acreditado de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura. Gracias. Y ahora vayamos con el maestro Jesús, que nos tiene información relevante sobre el nivel superior. Pues como todos sabemos, este se encuentra conformado por licenciaturas, posgrados, maestrías y doctorados. Adelante, maestro. Gracias, compañeras. Para continuar con la información, tenemos la educación superior. Las principales funciones de la educación superior es formar personas en sus diferentes campos, que son la ciencia, la tecnología, la docencia y la investigación. Dando seguimiento, los estudios de posgrado tienen el propósito de profundizar los conocimientos en un campo específico. De especialidades está dirigida a formar individuos capacitados en el estudio y el tratamiento de problemas dentro de un área específica dentro de una profesión. De doctorados está dirigida para formar individuos capacitados para la docencia y la investigación dentro de un área en particular, con el dominio de temas particulares. Muchas gracias, y continuando con nuestra programación, cedemos las cámaras y los micrófonos a la maestra Flavia de Jesús Martínez, quien nos ha preparado una puesta en escena con la temática Principios y bases del sistema educativo mexicano. Adelante. Hoy 2 de noviembre de 2020 nos encontramos reunidos desde el cielo con todas nuestras autoridades celestiales para que nos permitan visitar a nuestros hogares. Como todos los años, es el día tan esperado, pero este año rebasará nuestras expectativas porque tendremos a un invitado especial que marcó la vida en la tierra, y hoy que regresemos a nuestros hogares, nos sentiremos orgullosos porque les dejamos un patrimonio de los principios y bases del sistema educativo, y con ello seguirán disfrutándolo otras generaciones más, ya que la educación propicia una vida plena como seres humanos. Sin más preámbulo, los dejo con Venustiano Carranza. Como sabemos, después de la Revolución Mexicana, nuestro país quedó devastado y yo como presidente tenía que buscar la manera de fortalecer el sistema político, la seguridad de las personas y su patrimonio. Para ello, me apoyé de los delegados de todos los estados, los profesores, artesanos, campesinos, entre otros. El 5 de febrero de 1917 dio como resultado una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En esta constitución,
nos ayudó para regir el país. Como sabemos, conforme pasa el tiempo, fueron actualizando y mejorando. Pero ahora me quiero centrar en la parte educativa. Como mencioné al inicio, la educación brinda una mejor vida. En la Constitución se estableció el artículo 3º, donde establece que todo individuo tiene derecho a la educación. El encargado de brindar la educación era y será el Estado. Mis sucesores, aunque fueron corruptos, aportaron algunos cambios que determinaron las bases de la educación, como desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar amor a la patria, conciencia solidaria internacional, promover la investigación científica y tecnológica y la difusión a la cultura de México. En 1993 se fortalece la Ley General de la Educación y se amplía el artículo 3º. La Ley General de la Educación se apoya de ciertos artículos para complementarse. Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a la educación básica. Artículo 31. La obligación de los padres de enviar a sus hijos a la educación básica. Artículo 38. Determinar atribuciones de la SEP. Y el artículo 12. Determinar funciones específicas para cada autoridad educativa. La finalidad de dichos cambios era para eliminar carencias educativas regionales de nuestro país. Para terminar con mi participación y ustedes regresen a sus hogares felices porque dejaron un buen patrimonio, les contaré algunas acciones que gestionaron para que la educación básica se federalizara. Determinar planes y programas de estudio para la educación básica y para los maestros. Establecer el calendario escolar. Llevar un registro nacional. Realizar una planeación global con lineamientos, director, consejo técnico escolar y maestros. Celebraciones periódicas nacionales y regionales. Y por último, les comparto una de mis frases célebres. Para servir a la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Gracias, maestra. Ahora cedemos la conducción de este programa informativo a mi compañera Flavia de Jesús. Muy buenos días, soy una de las presentadoras de este programa Edu Noticias. En esta ocasión les voy a presentar un reportaje demostrativo con el tema Nacionalización para la modernización de la educación, donde nos acompañarán las siguientes personalidades: la maestra Flavia de Jesús, la especialista Dulce Yadira, el maestro Abel García, el maestro Jesús Barrios y una alumna. Vamos a escucharlos. Cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes niveles educativos, donde disfrutamos de ciertos espacios, algunos apoyos, algunas clases súper interesantes, entre otros. Hoy vamos a escuchar a una alumna de la preparatoria 06 San Simón de la Laguna, donde nos compartirá los espacios que cuenta su escuela. En mi escuela cuenta con estos espacios. Mi salón cuenta con una pantalla y un cañón para proyectar exposiciones. La sala de cómputo con acceso a internet. Contamos con una biblioteca. Con una cafetería. Cancha de básquet. Como vimos en la intervención de la alumna, la escuela cuenta con espacios que fortalecen el aprendizaje. Para que los alumnos disfrutaran de estos espacios, tuvo que pasar por ciertos ajustes en la educación, como fue la nacionalización para la modernización de la educación, que se firmó el 19 de mayo de 1992 entre el secretario de la SEP, gobiernos estatales y sindicato. Vamos a ver las 3 líneas estratégicas que modificaron para modernizar la educación a nivel nacional. Tenemos a la especialista Dulce Yadira, donde nos va a platicar cómo y por qué se
se organizó el sistema educativo? Pues bueno, las necesidades cambian y con ello el sistema educativo se ha visto modificado. El gobierno federal se reserva la facultad normativa sobre el sistema educativo nacional y se hace una reorganización en donde se busca la transferencia de la dirección de los establecimientos de preescolar, primaria y secundaria a los gobiernos estatales, ¿sí? También se analizan los materiales educativos para elaborar el plan de estudios de primaria en donde se obtengan conocimientos verdaderamente esenciales y además se hace una revalorización de la función social del magisterio. Las últimas dos preguntas. ¿Cómo fue asimilada este cambio y cuál fue el objetivo de la formación de los maestros? El objetivo de la formación de maestros se amplía y diversifica la producción de materiales educativos. También se propone el trabajo pedagógico con un enfoque constructivista y se incorpora una visión institucional de la escuela que exige nuevas formas y contenidos de trabajo. En realidad, la formación de maestros va enfocada a transformar la educación en calidad y equidad y es algo muy positivo, cada vez están más preparados. ¿Cómo fue asimilado? Pues bueno, este hecho no es aislado, se inserta en un contexto más amplio de la reforma del Estado mexicano y significa el desarrollo fundamental del sistema educativo mexicano. Se ha asumido en los estados de muy diversas maneras, con escenarios inéditos y heterogéneos. La reorganización del sistema educativo, que es la descentralización, la formulación del contenido en materiales y la formación de maestros, pues son los ejes centrales de estos hechos. Muchas gracias, especialista Dulce Yadira. Ahora vamos a escuchar al maestro Abel García, donde nos dará a conocer la reformulación de contenidos y materiales educativos. La reformulación de los contenidos. Dentro de los cambios son los planes y programas de estudio que tienen un enfoque a la calidad y a la equidad de la educación. Se manejan ciertos contenidos esenciales. Las competencias que se deben desarrollar son el saber ser y el hacer. Se desarrollan las competencias matemáticas y lectoras. Muchas gracias, maestro Abel. Les comparto esta frase donde dice: los profesores pueden cambiar vidas con la mezcla correcta de tiza y desafíos. Como sabemos, nuestra labor es tan grande y no es tan reconocida ante la sociedad. Para finalizar, ahora vamos a escuchar al maestro Jesús Barrios. Nos va a contestar ciertas preguntas. ¿Cómo le ha beneficiado la renovación social de la función magisterial? Compañera, analizando tu pregunta, mi opinión es que sí nos ha beneficiado, ya que nos permite realizar una especialidad, una maestría y hasta un doctorado, para llegar a las aulas más capacitados, formar individuos con habilidades y capacidades que exige la actualidad. Muchas gracias por participar en este reportaje demostrativo donde atendimos el tema nacionalización para la modernización de la educación. Muchas gracias por su participación. Cada una de sus aportaciones fueron útiles para comprender este tema, nacionalización para la modernización de la educación. Muchas gracias. Y para continuar, les presento un flash informativo con el tema Reforma Integral de la Educación Básica, a cargo del maestro Abel García Lugo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Abel García Lugo. En esta ocasión les voy a presentar un flash informativo con el tema Reforma Integral de Educación Básica. Bien, el Acuerdo 592 la define como RIEF. El objetivo es favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso. Toma como antecedentes las reformas curriculares de la educación básica. Su finalidad es que se fortalezca la calidad del sistema educativo nacional y que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con los medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. Las líneas estratégicas son
La primera, perfiles de desempeño docente que se deben de dar mediante competencias docentes. 1. Domina los contenidos de enseñanza del currículum. Debe de dominar la asignatura que imparte. 2. Domina su propia lengua, conoce los enfoques y fundamentos de las disciplinas. Conoce y aplica los planes y programas que están vigentes. 3. Identifica sus procesos de aprendizaje. Debe conocer tanto los estilos de aprendizaje de sus educandos para desarrollar mejores prácticas educativas. Promueve la innovación y el uso de diversos recursos didácticos para estimular ambientes de aprendizaje. Debe de estar a la vanguardia en lo que antes se le conocía como las TICs, ahora son TACs y ODAs. 5. Contribuye a la formación de una ciudadanía democrática. Promueve los valores cívicos y éticos en los estudiantes. 6. Atiende de manera adecuada la diversidad cultural y lingüística. Debe de ser inclusivo con sus estudiantes tanto de manera cultural como lingüística. 7. Trabaja en forma colaborativa y crea redes académicas en la docencia. El trabajo en equipo ayuda a dar mejores prácticas educativas. 8. Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente en individual y en colectivo. Piensa si los procesos que está llevando a cabo son correctos o adecuados para su contexto laboral. 9. Incorpora las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día apoya su práctica docente con el apoyo de diversas plataformas y programas que están a su alcance. 10. Organiza su propia formación continua. Es responsabilidad de cada docente tener una formación continua, ya sea mediante cursos o diplomados, para enriquecer sus conocimientos. El segundo punto es curricular. Se integra en un enfoque sociocultural y cognitivo, ya que plantea prácticas áulicas, metodológicas, didácticas dentro de un entorno de confianza y comprensión de conocimientos previos. Los distintos campos formativos que sugiere la RIEP son proyectos didácticos, situaciones problemáticas, procedimientos formativos, experiencias motrices y secuencias didácticas. El tercer punto es la evaluación de los aprendizajes. Se da mediante un enfoque formativo que deberá prevalecer en todas las acciones de la evaluación, desde inicio, desde la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Bueno, en conclusión, estas tres consideraciones dan cuenta de la complejidad del quehacer docente en la RIEP. La primera nos ubica en el desempeño docente esperado y las dos siguientes en una caracterización de tres elementos centrales del proceso de aprendizaje, sus ejes y contenidos, las metodologías didácticas y la evaluación. Bueno, eso sería todo y nos vemos en la próxima. Para continuar, cederemos la conducción a la maestra Daire Zúñiga. Adelante. Buenos días a los televidentes que nos acompañan. Los invitamos a que permanezcan con nosotros ya que les ofrecemos las noticias locales e internacionales más recientes del día. Comenzamos con las noticias internacionales. La Organización Internacional del Trabajo define el modelo por competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio. En este sentido propone las siguientes competencias: básicas, genéricas, específicas o sociales. Saber hacer, saber ser, saber conocer, saber convivir. Al respecto nos habla la maestra Daire Zúñiga. Modelo por competencias. Surgen originalmente en 1736 en el marco de la Revolución Industrial como modelo económico. Llega a México en el año de 1982 gracias al modelo neoliberalista. Su objetivo es que la educación sea pertinente y relevante para traducir el currículo formal a las necesidades de cada entidad, reconociendo los conocimientos previos de los alumnos y proporcionando las experiencias de aprendizaje. En este sentido, la conversión al modelo de competencias en el ámbito educativo podría realizarse con una serie de estrategias que permitan empezar a vincular la docencia, la investigación y el campo profesional.
por lo que se requiere que los profesores promuevan el desarrollo de competencias poniendo en juego sus habilidades para diagnosticar, planear, diseñar estrategias y evaluar los aprendizajes. La introducción del enfoque de competencias profesionales en el ámbito educativo responde a una creciente demanda de la sociedad de conocer las capacidades que se desarrollan a través de los diferentes procesos de formación para lograr una mayor pertinencia para incorporarse al ámbito laboral. Esta demanda se basa en los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado, tanto en el ámbito académico como en el laboral, sobre las competencias que necesitan los egresados de las universidades para incorporarse en el trabajo. En muchas organizaciones o empresas es necesario presentar exámenes o pruebas de selección que buscan evidenciar las competencias del candidato. Algo semejante ocurre en el ámbito educativo. Existen programas en los que para ingresar se requiere de un proceso de selección que incluye un examen de aptitudes académicas, de conocimientos y o competencias. El enfoque funcional busca cerrar la brecha entre la lógica académica y la lógica de la profesión, permitiendo que el profesional tome decisiones con base en los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la profesión, por lo que este marco permitirá establecer mejores condiciones para la homologación y reconocimiento de los títulos y grados, lo que facilitará la movilidad académica y profesional. Y hasta aquí la información con Edu Noticias. Gracias como siempre y que la pase muy bien. Buenas tardes.